Y así como estamos de pie, vamos a seguir con lo que sigue, que es el mensaje de la palabra del Señor. Para ello les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 9 de Romanos. La semana pasada comenzamos este capítulo 9 y apenas vimos la introducción. En esta mañana, en esta tarde, vamos a continuar con esa porción de la Escritura. No sin antes pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento, Señor, estamos, Señor, suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la enseñanza, la palabra de Dios. Que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a corazones sensibles y quizás, Señor, no te conozcan, pero por medio de este mensaje, algún día, Señor, llegarán a conocerte, Señor. Todo te lo pedimos en tu nombre, Señor. Y a usted, Padre, le daremos toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Que Dios le bendiga. Romanos 9, del 1 al 5, dice así: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Pueden ocupar su lugar. Como vimos la vez pasada, o mencionamos la vez pasada, este pasaje es uno de los pasajes más fascinantes en el Nuevo Testamento porque está lleno de doctrina esencial y muy práctica, y además porque está enfocado en Israel, el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia, se ha malinterpretado este pasaje en repetidas ocasiones y en gran manera, porque algunos comentaristas y expositores lo ignoran de plano, otros lo tratan como un paréntesis que tiene muy poca, si acaso alguna conexión con el resto de la carta. Lo toman como un argumento anexo, el que Pablo expresa su interés y las opiniones personales que tiene en cuanto a la situación de sus hermanos judíos, y argumentan que realmente es un paréntesis y que del capítulo anterior hasta el capítulo 12 podría continuar fácilmente o seguir con el mismo pensamiento, y es verdad. Si estos 3 capítulos que vamos a ver, el 9, 10 y 11, se quitaran, el flujo del pensamiento seguiría igual. Pero no olvidemos que Pablo aún no termina hablando acerca de la seguridad de la salvación. Y puesto que ha estado hablando de la fe en Cristo Jesús, la justificación, y que la seguridad de aquel que ha sido salvado es por la eternidad, que la salvación no se puede perder por ningún motivo, todavía quedaban algunas preguntas que algunos tendrían. Y Pablo no quiere dejar, aunque como hemos visto y vimos hasta el capítulo 8, podríamos decir, pues ¿quién más podría argumentar en contra de lo que ha dicho Pablo? ¿Quién más podría traer un argumento en contra de lo que Pablo ya ha especificado acerca de la salvación?
Y podríamos decir, pues yo creo que no hay nada más. Pero en la mente de Pablo, Pablo siempre se adelantaba a que Pablo predicaba el evangelio en todas partes y él conocía exactamente las preguntas que le hacían, las objeciones que le presentaban. Y en esta ocasión que está escribiendo a los romanos, aunque todavía no iba a visitarlos, pues tal vez muchos de ahí en Roma ya conocían sus escritos porque sus cartas también se pudieron haber leído ahí en Roma. Así es de que él, anticipándose a las objeciones que pudiera encontrar como siempre, pues es que se anticipa y es que nos da aquí, y este solamente es un repaso, algunas de las objeciones que todavía necesitaba él aclarecer, especialmente con el pueblo judío, con sus compatriotas. Porque como ustedes pueden ver ahí, aunque él sabía, él dice, yo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos. O sea, si fuera posible que yo perdiera la salvación por tal de que mis hermanos judíos se salvaran, estaría dispuesto a hacerlo. Aunque él, todos estos 8 capítulos ha especificado que es algo imposible, que no es posible, pero aún así, si fuese posible, él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Así que vimos algunas de esas objeciones que todavía el apóstol Pablo necesitaba aclarecer, ¿verdad? Y en primer lugar, él se anticipó al argumento de que si el evangelio de Jesucristo ofrecía salvación a todos los gentiles, entonces seguramente Dios abandonó a su pueblo de Israel. Y sabemos que Dios no ha olvidado, no ha abandonado a su pueblo, pero por causa de su desobediencia, como estamos viendo esta mañana, el pueblo de Israel fue descalificado de la carrera. ¿Sí? Pero no es que Dios se haya olvidado de su pueblo y las promesas. Pero como escuchaban a Pablo que no mencionaba nada de lo que los judíos creían, de que la salvación era por la circuncisión y por mantener la ley y todo eso, y Pablo estaba completamente hablando cosas diferentes a eso, pensaban, bueno, pues creo que algunos de los judíos pensaban, pues Dios ha abandonado, ¿acaso Dios ha abandonado a su pueblo? Y Pablo les dice que no. Si los abandonó o los puso a un lado por un tiempo, fue por su desobediencia, no porque Dios se haya olvidado de ellos. ¿Amén? En segundo lugar, Pablo anticipó una segunda pregunta que él sabía que iba a surgir en las mentes de muchos de sus lectores. Porque algunos iban a preguntar, si la salvación viene de los judíos y es primero que todo para los judíos, entonces, ¿por qué Israel, incluyendo sus más grandes líderes religiosos, rechazó a Jesús como su Mesías, Salvador y Rey? Esa es otra pregunta con la que Pablo tenía que responder. ¿Sí? Si la salvación viene de los judíos y es primero que todo para los judíos, entonces ¿por qué Israel rechazó a Jesús como su Mesías? Si el evangelio, como dijo Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, como nos dijo en Romanos 1:16, y si Dios paga con gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, ¿por qué es que había más gentiles que se estaban convirtiendo, que estaban viniendo, que estaban poniendo su fe en el Salvador? ¿Sí?
¿Y por qué la mayoría de los judíos continúan en la incredulidad? ¿Por qué la nación especialmente escogida y bendecida de Israel no solamente rechaza el evangelio de Jesucristo, sino que persigue con gran celo a los compatriotas judíos que lo hacen, como ocurrió el día de Pentecostés? ¿Sí? Cuando más de 3,000 judíos se convirtieron, pusieron su fe en Jesucristo y ya no fueron aceptados, ¿sí? Fueron desterrados y perseguidos. ¿Por qué? En tercer lugar, esta pregunta podría plantearse también: si Abraham es el padre de aquellos que son verdaderamente salvos por fe, ¿cómo es posible que la mayoría de sus descendientes rechacen el camino de salvación de Dios como se define en el Evangelio de Jesucristo? Sí, porque ellos pensaban que tenían la salvación asegurada simplemente porque eran descendientes de Abraham. Entonces, cuando oían predicar a Pablo que el que no pusiera su fe en Cristo no podía ser salvo, ¿qué iban a pensar? Este está predicando otro evangelio, completamente diferente al que... Pero no es que Pablo estuviera predicando otro evangelio, es que ellos no habían entendido, ¿sí? No habían entendido que no es israelita aquel que solamente es descendiente de Israel, ¿sí? Sino que la salvación es por fe en la promesa del Salvador, ¿sí? En Jesucristo, el sacrificio que Él iba a venir a hacer. Y en cuarto lugar, también había otra pregunta que tal vez le iban a hacer muchos creyentes, no solamente judíos, sino también gentiles, ¿sí? Porque si Dios no cumplió las promesas que dio a Israel, su pueblo escogido, algunos gentiles también se preguntarían: ¿cómo podemos esperar que cumpla sus promesas a nosotros como creyentes gentiles? Pero no es que Dios no haya cumplido la promesa a Israel, ¿sí? Es que ellos no fueron obedientes. Y sabemos que Dios nunca falla una de sus promesas. Él cumple todas sus promesas. Pero algunos estaban preguntando, porque los judíos pensaban que el pueblo de Israel había sido abandonado por Dios y que entonces ¿dónde habían quedado aquellas promesas que Dios le había hecho a Abraham? Y que si Dios le había fallado a Abraham, pues lo que se esperaba es que en el futuro también le fallara a los gentiles, ¿sí? Pero no es que Dios falló en sus promesas dadas a Israel y a los judíos como individuos. Sus promesas fueron dadas a un Israel fiel y a judíos creyentes y fieles, aquellos que eran descendientes espirituales y no simplemente descendientes físicos de Abraham, ¿sí? Así que todavía quedaban esas preguntas por resolver. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo va a tratar en estos 3 capítulos, ¿sí? Para después continuar con su enseñanza. Pero no podía él continuar sin antes quitar todas esas dudas, no solamente de los gentiles, sino también de los judíos. Y esto es precisamente lo que vamos a ver aquí empezando en este capítulo 9. Y comienza él: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Y como vimos anteriormente, Pablo empieza esta sección sobre Israel, declarando su pesadumbre personal por la incredulidad de sus amados compatriotas. Él ha acabado de presentar 8 capítulos de verdades divinas que son emocionantes para quienes creen, pero son devastadoras para todos los incrédulos, en particular para los judíos incrédulos, que se sentían completamente seguros a causa de su herencia racial en Abraham, su cumplimiento legalista de las ceremonias religiosas y su adherencia a las tradiciones rabínicas. Ellos se sentían completamente seguros porque decían: nosotros estamos guardando la ley, estamos guardando las ceremonias, somos además descendientes de Abraham, así que la salvación la tenemos que... Si alguien tiene la salvación asegurada, somos nosotros. Y Pablo estaba contradiciendo eso. ¿Sí? Un judío incrédulo que tomara en serio las palabras de Pablo en los capítulos del 1 al 8, sentiría con toda probabilidad que según el Evangelio, él había quedado desheredado y abandonado por Dios. Pablo había sido en el pasado el perseguidor más obsesionado de todos los judíos que invocaban el nombre de Cristo y se mantenía todo el tiempo, como nos dice en Hechos 9:11, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Ahora, Pablo había sido completamente transformado y con gran alegría se contaba a sí mismo entre los discípulos de Cristo. Al mismo tiempo que condenaba el legalismo y la falsa seguridad del judaísmo tradicional. ¿Qué creen que pensaban los judíos de Pablo? Pues para los judíos religiosos e incrédulos, veían a Pablo como el Judas del judaísmo. ¿Sí o no? Porque a él lo habían escogido por su obsesión de terminar con esa secta. Y resulta que ahora se había unido a ellos y ahora parecía que estaba hablando en contra del judaísmo. Pues lo veían como el Judas, ¿no? Además que para los judíos religiosos e incrédulos el cristianismo era visto como una conspiración en contra de ellos. En sus ojos, Pablo contradecía por completo la enseñanza de Moisés porque predicaba cosas tales como lo que nos dice en Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Imagínense si ustedes fueran judíos y leyeran eso. ¿Qué pensarían? Que Pablo está hablando en contra de ustedes, ¿no? Pero Pablo, quien había sido fariseo y un celoso defensor del judaísmo tradicional, ahora era considerado por su pueblo como un traidor, como el traidor de traidores, alguien todavía más odiado que un gentil pagano. Él era considerado el gran traidor, el Judas del judaísmo y el enemigo más grande de Israel. Y si no lo creen, podemos ver varios pasajes que buscaban terminar con Pablo. Por ejemplo, Hechos 9:23 dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Hechos 13:50:
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hechos 23. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, porque lo andaban buscando para matarle, ¿verdad? Y 2 Corintios 11:24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, Pablo era odiado por los judíos. Incluso hasta el día de hoy los judíos ven el cristianismo como algo inherente, antiseminita, más bien. Es más, cuando un judío escucha a Jesús proclamado como el Mesías, que tanto han esperado, el Salvador y Libertador de Israel, se enojan en gran manera. En lugar de ver el Evangelio como el cumplimiento perfecto y el coronamiento del judaísmo, lo ven como una amenaza. Desafortunadamente, sus numerosas persecuciones a manos de cristianos profesos a lo largo de la historia no han hecho más que aumentar ese resentimiento, ¿sí? Y Pablo no solamente sentía una gran carga y afecto por Israel como nación, sino también un amor increíblemente profundo por los israelitas como individuos, porque él era judío. También sabía que antes de que los judíos incrédulos estuvieran dispuestos a escuchar cualquier cosa que él les quisiera decir, primero tendría que estar convencidos de que él tenía un interés profundo, un interés genuino en ellos y que estaba muy lejos de estar encabezando una conspiración en contra de las tradiciones judías. Así que imagínense ustedes como judíos que estuviera aquí en lugar mío Pablo, ¿lo escucharían? Para que ustedes como judíos escucharan a Pablo, Pablo tenía que, ¿cómo dice?, poner su corazón en la mano, ¿sí? Convencerlos de que verdaderamente Pablo tenía un genuino interés en ellos para que lo escucharan. Porque si no veían ese interés genuino en Pablo, ¿lo escucharían? No, ¿verdad? Habían decir, ahí está ese Judas de Pablo, vámonos de aquí. ¿Verdad? No le pondrían oído, ¿sí? Así que tenían que estar bien convencidos de que Pablo les estaba hablando con el corazón. ¿Y saben qué? Es precisamente lo que hace aquí él, para que sus hermanos, los judíos, lo pudieran escuchar, lo quisieran escuchar. Así que en su predicación y en sus escritos el apóstol derribó de manera irrefutable las 2 columnas básicas del judaísmo. Primero, la descendencia física de Abraham y la justicia por obras de la ley, ¿sí? Que es donde se apoyaba el judaísmo. Lo mismo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Pablo dejó al descubierto la farsa hipócrita y legalista del judaísmo rabínico. También como Jesús, él sabía que le era necesario hacer que los judíos incrédulos estuvieran seguros de la sinceridad de su amor hacia ellos. Tenía que convencerlos de que proclamaba el evangelio como un amigo que deseaba protegerlos y rescatarlos, no como un enemigo que procuraba condenarlos y destruirlos. Cuando vamos con una persona que no es cristiana, nosotros queremos que escuche el evangelio, ¿sí o no? Pero como ellos
conocen lo que predicamos, ¿qué hacen? No quieren escuchar y se enojan, ¿sí o no? Así que lo que necesitamos nosotros es hacer que ellos verdaderamente vean que tenemos un genuino interés, ¿sí? Para que puedan escuchar, porque si no, no nos escuchan. Si llegamos con la Biblia dándole la cabeza, pues menos, ¿sí? Que debes abandonar tus ídolos, que debes... Pues no necesitamos primeramente ponernos a su nivel, más que nada conectar con el corazón, ¿sí? Que vean que hay un genuino deseo de compartir con ellos la verdad, que es para que vean que traemos algo para su bien, que traemos las buenas noticias. De otra manera, si nos escuchan no van a poner atención, si nos oyen no van a escuchar más bien, ¿eh? Así que Pablo empieza ofreciéndoles una garantía de su sinceridad cuando dice, verdad digo, en Cristo no miento. ¿Sí? Pablo con esta frase certifica su autoridad, declarando que esta verdad era dicha en Cristo. ¿Sí? Lo que realmente Pablo está diciendo aquí, miren, el mensaje que yo traigo para ustedes es la verdad. Y lo digo esto enfrente de Cristo y no miento. Tengo a Cristo como mi testigo de que lo que les voy a decir es verdad. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? De que lo que vamos a decir, tenemos a Cristo que es nuestro testigo de que estamos diciendo la verdad. Bueno, pues así es que Pablo les está diciendo, ¿sí? Verdad digo en Cristo. Cristo es mi testigo de que estoy diciendo la verdad. La unión de Pablo con Cristo era la esfera dentro de cuyos límites se movían sus emociones y la fuente de la que salían. O sea, en otras palabras, Cristo, quien era la vida misma y el aliento del apóstol, estaba ratificando, ¿sí?, el carácter de verdad de todo lo que él estaba a punto de enseñar, ¿sí? El Señor Jesucristo, omnisciente, justo y soberano y lleno de gracia, quien conocía a perfección el corazón y los motivos de Pablo, estaba dispuesto a afirmar la veracidad del amor de Pablo por sus hermanos judíos. Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Pablo llamó en varias ocasiones a Dios como su testigo. Por ejemplo, al comienzo de su carta, le aseguró a la iglesia de Roma, allá en capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, fíjense, testigo me es Dios, ¿sí?, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para Pablo, una promesa hecha era una promesa cumplida. En su segunda carta a los Corintios también escribió, en 2 Corintios 1:23, dice, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. ¿Sí? Más adelante en esa misma carta aseguró de nuevo la veracidad de sus palabras a sus lectores con esta declaración en el capítulo 11:31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, dice, sabe que no miento. ¿Sí?
Así que Pablo está ofreciendo aquí la misma garantía aquí en este versículo al insistir en que no estaba mintiendo, que estaba diciendo la verdad y estaba invocando a Cristo como su testigo. El apóstol no estaba dispuesto a decir o hacer alguna cosa con tal de salir del paso o a fin de dejar una buena impresión. Él no estaba tratando de cautivar a sus lectores judíos a fin de hacer que aceptaran lo que decía por medio de lisonjas insinceras o haciendo presunciones de autoridad. No les estaba diciendo, me tienen que creer porque yo soy el apóstol de Jesucristo y lo que digo es verdad. ¿Sí? Él no iba a decir cosas inciertas o fingidas para ganar su atención o su beneplácito. Sus palabras eran la expresión exacta de lo que había en su mente y su corazón. Así que por eso es que él comienza dirigiéndose a los judíos de esa manera. Y luego no solamente con eso, dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Él llama aquí a su propia, no solamente a Cristo, sino a su propia conciencia para dar testimonio también de su sinceridad. ¿Sí? Cuando Pablo se estaba defendiendo ante el Sanedrín en Jerusalén, allá en Hechos 23:1 dice, Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sí? No era la conciencia de Pablo en sí misma lo que era digno de confianza. ¿Sí? Su conciencia se mantuvo limpia y sin condenación de sus actos porque él vivió en constante obediencia al Señor. ¿Sí? Por eso es que Pablo podía confiar en su conciencia. Pero muchas veces nuestra conciencia no es de confiar. ¿Sí? A menos que vivamos plenamente en obediencia al Señor. ¿Sí? Dice 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. A menos que nuestra conciencia esté sometida a la voluntad de Dios, no podemos confiar en nuestra conciencia. Pero Pablo podía confiar en su conciencia porque su conciencia estaba completamente sometida a la voluntad de su Señor. Amén. Algunos, porque por ahí en el mundo dicen, déjate guiar por tu conciencia. Pero ¿saben qué? Si nuestra conciencia no está fundada en Cristo Jesús, no tenemos por qué confiar en nuestra conciencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre natural está lejos de ser un guía de confianza. ¿Ok? De hecho, nos dice la Escritura que nuestra conciencia puede quedar cauterizada. ¿Sí? Cuando hacemos una actividad mucho con las manos, ¿qué nos sucede en las manos? Nos sale un callo, ¿no? Bueno, primero nos duele, ¿no? Porque hasta la sangre sale, ¿no? Pero después, si seguimos y persistimos, se hace un callo y ya no nos duele. Bueno, a nuestra conciencia le pasa lo mismo. Si nos acostumbramos a pecar y a pecar y a pecar, se crea esa costra, ese callo en nuestra conciencia y entonces ya no sirve para guiarnos. Por esa razón, porque se cauteriza. Y queda totalmente insensible a causa de una cicatriz impenetrable. Así como cualquier otro aspecto de la naturaleza caída del hombre, está manchada y corrompida por el pecado. Nos dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros. ¿Sí?
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. ¿Sí? No lo digo yo, aquí dice la Escritura. La conciencia del hombre natural está ¿qué? Corrompida. Por lo tanto no se puede usar como guianza o como guía. Eso no es todo. Como consecuencia de relegar su comunión con Dios y desobedecer su palabra, aún la conciencia, fíjense, de un creyente puede volverse insensible y fluctuante. Por esa razón, Pablo advierte a los creyentes que no transgredan sus propias conciencias, aún con relación a cuestiones no morales, como hablamos en el estudio de Corintios que tenemos en la escuela dominical. Sí, si un recién convertido nos ve a nosotros que podemos hacer ciertas cosas que no están en el área, que no se pueden hacer o que se deben de hacer, que están en el área gris, pero si esta persona no la obligamos a que las haga, va a estar violando su propia conciencia. ¿Sí? Y nosotros como creyentes maduros no debemos de hacer eso, porque le estamos dando paso a que siga violando ¿qué? Su conciencia. Si su conciencia le dice que no lo debe de hacer, está bien, dejemos que crezca y después que vea la verdad, entonces que lo haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacerlo conduce a la costumbre de rechazar la voz de la conciencia. Romanos 14:20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Así que una conciencia sometida a la palabra de Dios es una conciencia que está sujeta al Espíritu Santo, a quien Pablo aquí invoca, ¿sí? Aquí a continuación, como testigo de su veracidad, de su conciencia. Pero Pablo primero, recuerden que lo que Pablo está haciendo aquí es conectar con los judíos de corazón, que ellos vean que lo que les va a decir a continuación es verdad y que lo hace por amor a ellos. ¿Sí? Por eso es que llama a Cristo como su testigo y también a su conciencia. Está conectando, ¿sí? Ahora, siguiendo hablando un poco de la conciencia humana es neutral. Es activada por la persona y funciona de acuerdo a la naturaleza de aquel a quien pertenece. ¿A quién pertenecía nuestra conciencia anteriormente? Cuando éramos esclavos del pecado, pues al pecado, ¿no? Hasta que no la traigamos y la esclavicemos a Cristo, entonces nos puede servir de guía, mientras no. Amén. La conciencia de un hombre malo que no ha nacido de nuevo no cumple funciones de vigilancia ni protección en contra de sus pensamientos y acciones pecaminosas. La conciencia de un creyente fiel, por el otro lado, es confiable porque está activada por las verdades y parámetros de la palabra de Dios y porque cuenta con el poder del Espíritu Santo que mora en su interior. Cuando vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y obedecemos al Espíritu, entonces podemos confiar en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia se encuentra bajo el control ¿de quién? Del Espíritu. ¿Sí?
Así que las indicaciones del Espíritu aprueban o condenan lo que estamos haciendo o planeando hacer, puesto que las cosas que está a punto de decir parecen tan imposibles de creer o por lo menos bastante exageradas. Pablo tiene una razón importante para señalar tal cantidad de testigos, ¿sí? A Cristo, su conciencia y al Espíritu Santo. Pocos cristianos dudarían de Pablo si él les dijera: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Sí? Los cristianos no dudarían de Pablo, pero como él quería conectar con los judíos iban a tener gran duda de él, porque lo consideraban como el traidor de traidores, el Judas. Y aunque Pablo había sido asignado de llevar el mensaje de salvación especialmente a los gentiles, él también había recibido la comisión de proclamar el evangelio a los hijos de Israel, como nos indica en Hechos 9:15. Así como él deja claro en este pasaje, su corazón quedaría hecho pedazos, ¿sí?, si él no tuviera la oportunidad de proclamar el camino de salvación a sus hermanos en la sangre, los hijos y las hijas de Israel. Así que, aún teniendo la oportunidad de testificar, él no podía aplacar la gran tristeza y el continuo dolor que sentía por los judíos que se negaban a creer. Esa era la misma clase de aflicción que el profeta Samuel tuvo por Saúl. ¿Se acuerdan lo que hizo Saúl? En 1 Samuel 15:35 dice: nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Quién ungió a Saúl? ¿Se acuerdan? Pues Samuel, ¿no? Pero como cuando Saúl desobedeció a Jehová y le fue quitado su reino, pero Samuel siempre lloraba por Saúl, aunque ya nunca más lo vio, pero él seguía con ese pésame por lo que Saúl había hecho. Así que por ese profundo amor hacia el ungido del Señor, Samuel nunca dejó de hacer lamentación por él. En el Salmo 119, 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Sí? De esa manera sufría Samuel por Saúl. Como sabemos, Jeremías es llamado el profeta que lloraba a causa de la aflicción de su pueblo. Fíjense, ¿qué sentirían si Dios les llamara, les diera un ministerio donde fueran a predicar a un pueblo y les dijeran: tienes que ir a predicar a ese pueblo y nadie va a aceptar tu mensaje, pero tienes que hacerlo? Pues ese fue el mandato que le dieron a Jeremías. ¿Sí? Y Jeremías en varias ocasiones tiraba la toalla, dice: ya no más. ¿Por qué? Si voy y nadie acepta mi mensaje, ¿por qué? Y voy, pero tengo que hacerlo. Y en varias ocasiones quiso tirar la toalla, dice: ya me voy, no más. Pero luego dice, ahí en Jeremías 9:1: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos
fuentes de lágrimas para que yo llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y más adelante dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Así que esa es la lamentación de Jeremías. Y eso es lo que sentía Pablo también por sus compatriotas los judíos. Además, Pablo sabía que si no hubiera sido por la intervención de Jesús cuando él iba camino a Damasco, él no solamente estaría todavía entre aquellos judíos incrédulos, sino que seguiría siendo el líder en la persecución de quienes habían reconocido al Mesías. O sea, él también decía, si no hubiera sido por Jesucristo que me salió al camino, yo sería uno de ellos todavía. Por eso dice, desearía yo mismo ser, ¿qué? Anatema. Con eso él expresa la tremenda o la plena profundidad y autenticidad de la tristeza que sentía Pablo, diciendo, deseara yo mismo ser anatema, que quiere decir separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, fíjense que dice Pablo, deseara, si fuera posible, pero Pablo sabía que no era posible. Pablo sabía que le era imposible rechazar su salvación y volver a ser anatema, ¿sí? Y por ende quedar separado de Cristo. Era con motivo de la salvación de sus hermanos judíos que Pablo se expresa con esa exageración. Esa es una exageración, diciendo que estaba dispuesto incluso a renunciar a su propia salvación si esto de alguna manera pudiera salvar de la condenación de Dios a sus compatriotas los judíos. Y como sabemos, nadie sabía mejor que Pablo que la salvación es el tesoro más preciado del creyente y que únicamente el sacrificio hecho por Cristo al morir tiene poder para salvar. El hecho de que Él fuera condenado no iba a salvar a nadie, ¿sí? Porque solamente la muerte de uno podía hacer eso, que es la muerte de Jesucristo, ¿sí? Así que Pablo sabía que su muerte no iba a traer salvación a nadie. Sin embargo, Pablo estaba hablando aquí en un sentido emocional y no teológico. Y no existe razón para dudar que esta sorprendente declaración de sacrificio personal fue la expresión de un corazón completamente honesto, ¿sí? Pablo sentía tal amor que estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación, ¿sí? Él sabía que no era posible, pero tenía que, de esa forma lo estaba expresando. Cuando él expresa estas palabras también, expresa la pasión al ofrecer un sacrificio de tal proporción, refleja también la gracia que hay en el corazón de Dios, ¿sí? Quien sí amó tanto al mundo que envió a su Hijo para hacer provisión total para su redención o para nuestra redención, ¿sí? También refleja el corazón igualmente lleno de gracia de Cristo, quien en obediencia al Padre dio su vida para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Vivir. Pablo acababa de expresar
su gran regocijo en el capítulo anterior por la seguridad absoluta que el creyente goza en Cristo Jesús. Cuando nos dice en Romanos 8, 38 y 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, su amor por los perdidos de Israel le daba la fuerza de voluntad para negar esas bendiciones a fin de que sus hermanos los judíos se pudieran salvar. Así que, ¿qué obtenemos de esto? Bueno, pues el evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco amor por los perdidos. Mientras los perdidos no vean el sincero amor de nuestro corazón por su bienestar, no nos van a escuchar. ¿Sí? Únicamente el amor y la gracia de Cristo en los corazones de aquellos que le pertenecen pueden producir tal devoción y disposición al sacrificio personal. Cuanto más obedezcamos su palabra y nos sometamos a su voluntad, más vamos a amar como Él ama. Bueno, pues yo creo que ahí nos vamos a detener porque si nos vamos al siguiente pasaje nos vamos a extender mucho, pero creo que agarramos el mensaje, ¿no? Para que los judíos pudieran escuchar a Pablo tenía que derramar todo su corazón y llamar a testigos, primero a Cristo, después su propia conciencia y después al Espíritu, ¿sí? Y luego expresarse de esa manera, de que estaba dispuesto a perder su salvación, a ser condenado, si esto de alguna manera pudiera salvarlos, ¿sí? Así que esas son las palabras introductorias de Pablo para poder conectar con el corazón de los judíos, y eso es precisamente lo que está haciendo aquí en estos 3 capítulos, ¿sí? Donde los judíos todavía tenían objeciones acerca de lo que Pablo estaba predicando, ¿sí? De la salvación por fe, no por obras ni por guardar la ley. ¿Amén? Bueno, pues ahí nos vamos a detener. Y ahora tenemos por ahí una ceremonia, ¿verdad? Bueno, pues antes